Si por ahí escuchan mucho ruido de fondo, puede ser el mío, ¿sí? Porque están corriendo acá mis perritos. Me avisan nomás cualquier cosa. Bien, tenemos que proseguir hoy con lo que es la última parte de los principios, ¿sí? Que nos quedó analizar dos principios. Seguir con lo que son la segunda parte de razonamiento y la parte de falacias. ¿Sí? Vamos a tratar de hacerlo lo más conciso y simple, ¿sí? Para que no sea muy agotador. Bien. La clase anterior estuvimos hablando de que los principios lógicos son principios o ideas básicas que regulan todo lo que es la lógica. ¿Sí? Como nosotros consideramos a la lógica la ciencia de las ciencias, entonces estos cuatro principios básicos van a ser utilizados, ¿sí? Para todas las ciencias. ¿Sí? El primero de ellos habíamos hablado que era el principio de identidad. El principio de identidad, ¿sí? Es el principio básico que dice que algo es, ¿sí? Que algo no puede ser y no ser al mismo tiempo. Es el principio básico de identidad, ¿sí? Si esto es un celular, no puede ser, ¿sí? O no ser un celular al mismo tiempo, ¿sí? Es el principio de identidad. El segundo que vimos era si el principio de la contradicción. En el principio de contradicción lo que nos plantean es que una cosa no puede ser verdadera y falsa al mismo tiempo, si es que son contradictorios, ¿sí? Yo no puedo decir que algo es verdadero y que algo es falso, ¿sí? Si son dos cosas que se contradicen como las dos caras de la misma moneda, ¿sí? De ahí pasamos al tercero, que es el que nos toca iniciar hoy, que es el principio del tercero excluido. ¿Ustedes llegan a ver el PowerPoint ahí? Bien. El principio del tercero excluido, ¿sí? Dice que dos juicios que son contradictorios no pueden ser falsos los dos. ¿Sí? O sea, dos juicios. Nosotros habíamos hablado del contradictorio el otro día. Dos juicios contradictorios, ¿sí? Dice, van a ser uno verdadero y uno falso. Acá lo que nos plantea el tercero excluido es que si son contradictorios, ¿sí? Verdad o falsedad, no pueden ser los dos falsos, ¿sí? Sí o sí uno de los dos tendría que ser un juicio verdadero. De ahí es que hace esta aclaración que yo le puse en dos colores. A es A y A no es B, ¿sí? Es imposible por el tercero excluido. Yo no puedo negar, ¿sí? Ambos juicios. Si hablamos de cosas, enunciamos el principio ontológicamente. Acuérdense que la ontología es una ciencia que estudia las cosas, no estudia la lógica. Si es que algo es o no es, ¿sí? No es, o sea, si algo es verdadero o algo es falso, no es algo que estudie la lógica. La lógica simplemente nos dice a nosotros, una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. Ahora, que sea verdadero, que sea falso, eso ya no depende de la lógica, ¿sí? Si hablamos de juicios, enunciamos lógicamente. Por eso le da el ejemplo. Dado dos juicios contradictorios, necesariamente uno es verdadero y otro es falso. Eso era el principio de contradicción. Yo le puse el pedacito del libro y dice, A es B y A no es B. Es imposible que los dos sean verdaderos por el principio de contradicción. Es el primer principio aplicado, bueno, los dos no pueden ser verdaderos. Es imposible que los dos sean falsos por el principio del tercero excluido. Por lo tanto, nuestra conclusión, ¿cuál es? Que si yo tengo un juicio expresado, A es B, A no es B, ¿sí? Sí o sí uno va a ser verdadero y el otro va a ser falso. Ahora, ¿quién nos va a decir cuál juicio es verdadero y cuál juicio es falso? Y las ciencias aplicadas. La lógica simplemente nos dice, miren chicos, los dos no pueden ser falsos, los dos no pueden ser verdaderos, ¿sí? Sí o sí uno es verdadero y uno es falso. Hasta ahí llega la lógica. Después vamos a necesitar de cada una de las ciencias en particular para que ella nos indique, ¿sí? Cuál es el verdadero y cuál es falso, ¿sí? Acá está el ejemplo que usted tiene en el libro. Si el delfín es un mamífero y el delfín no es un mamífero, ¿sí? Por el principio de contradicción, yo no puedo aceptar los dos como juicios verdaderos, ¿sí? Por el del tercero excluido, tampoco.
puedo rechazar a los dos como falsos. O sea, aplicando los dos principios, sí o sí llegamos a la conclusión de que o el delfín es un mamífero, es verdadero, o el delfín no es un mamífero, es verdadero. O sea, uno es verdadero y el otro es falso. Sí o sí. ¿Sí? Ahora, ¿quién determina cuál es el verdadero? Y la zoología nos va a decir en este caso cuál es verdadero, no la lógica. ¿Sí? Por eso dice, por ambos principios, el del contradicción, el del tercero excluido, resulta que entre la verdad y la falsedad no hay un término medio. ¿Sí? No es que es medio falso, medio verdadero, ¿no? O es verdadero o es falso. ¿Sí? Ante un solo juicio, no puedo decir que es verdadero y falso al mismo tiempo, o que no es ni verdadero ni falso, si yo tengo un solo juicio. Ahora, ¿se acuerdan que nosotros habíamos hablado el otro día, en las otras clases, que yo podía en un mismo razonamiento o en el mismo juicio, yo podía dar dos juicios? ¿Se acuerdan cuando decía San Martín y Bolívar libertaron a Sudamérica, países de Sudamérica? Ahí yo sí podría, tengo dos juicios, ahí sí uno puede ser verdadero, uno puede ser falso. Pero si yo doy un solo juicio, yo no puedo decir sí que es verdadero y falso al mismo tiempo. Por eso dice, se puede aplicar al razonamiento, ya que no puedo afirmar que está bien o no está bien. No puedo negar las dos posibilidades tampoco. Ahora, ya me lo han planteado, pero existe otros casos en donde puede ser que haya una tercera opción. Según el principio de contradicción y el del tercero excluido, no hay término medio para estas parejas de conceptos. ¿Sí? Ser o no ser, o algo es o no es. Afirmación o negación, verdad o falsedad, conclusión correcta o incorrecta. Para este grupo particularmente, o es uno o es otro, no hay punto medio. ¿Sí? Porque me planteaban el caso de, y mirá si es, no sé, rubia morocha, me decían. Y si es la trigueñita que está en el punto medio. Independientemente de eso, sigue siendo o son rubios o son morochos, porque esa es la clasificación que nosotros tenemos. Que nosotros en nuestro andar diario utilicemos otros términos, que son términos que nosotros nomás creamos de común acuerdo, digamos, o son convencionales, que es lo que habíamos hablado en la otra clase, ¿sí? Se puede, pero eso no implica que con estas parejas de conceptos, ser o no ser, afirmación o negación, verdad o falsedad, conclusión correcta o conclusión incorrecta, ¿sí? No hay un punto medio. Cerra la puerta, amor. Y ahí aparecen las críticas. Hubo grandes críticas a lo que es el principio del tercero excluido, ¿sí? Y lo que es el principio de contradicción. Acá hay una historia, ¿sí? Porque la crítica lo hace a partir de unas discusiones que trajo Aristóteles en su momento. ¿Se acuerdan que en la primera clase decíamos, a Aristóteles le importaba mucho, ¿sí?, saber si las personas sabían de qué hablaban? ¿Sí? ¿A qué me refiero con que sabían de qué hablaban? ¿Se acuerdan que ellos decían que él andaba por la calle? ¿Sí? Y muchos filósofos lo hicieron en su momento. Sí, decir, ¿qué significa una abeja? Y buscaban conceptos. ¿Qué significa tal cosa? Y buscaban conceptos. ¿Sí? Acá también, en la metafísica de Aristóteles, ¿sí?, él decía, no pueden ser verdaderos juntos y tampoco pueden ser ambos falsos. ¿Sí? ¿Ahí me escuchan? Ahí está. Aristóteles ya lo planteaba en su entonces, que yo no puedo tener un juicio en donde ambos sean verdaderos, pero tampoco ambos falsos. ¿Sí? Aunque la posibilidad de que ambos sean falsos, ¿sí?, puede aparecer menos improbable, ¿sí?, puede llegar a suceder. Y ahí, cuando decían puede llegar a suceder, puede existir la posibilidad de que dos juicios sean falsos, ¿sí?, le da lo de la paradoja, ¿sí?, que esto viene de la escuela lógica contemporánea, o sea, la más nueva, ¿sí?, habla de que sí se puede llegar a dar dos juicios contradictorios y que ambos sean falsos. ¿Sí? Y ahí le da el ejemplo de los dos altares.
¿sí? Yo le saqué directamente del libro, en la cual dice, en una isla hay 2 altares, donde se sacrifica a todos los que llegan a ella. Uno es el altar de la verdad y el otro, el altar de la falsedad. A todo el que llega se le formula una pregunta. Si contesta la verdad, se lo sacrifica en el altar de la verdad. Si contesta un error, se lo sacrifica en el altar de la falsedad. Sí o sí morís. Llegas a la isla, te hacen una pregunta. Si decís la verdad, te sacrifican en el altar de la verdad. Si mentís, te sacrifican en el altar de la mentira, de la falsedad. Por el principio del tercero excluido, que estuvimos hablando recién, nadie que conteste la pregunta puede evitar que lo sacrifiquen en un altar o en otro. Cualquiera que conteste, ¿sí? Como dijimos la pareja recién, ¿sí? De conceptos, verdad, falsedad, sí o sí vos contestás y caes en uno de los dos, o en uno o en el otro. Entonces, ¿qué pasa? A una persona le preguntan, ¿dónde te sacrificaremos? ¿Sí? Y el prisionero contesta, me sacrificarán en el altar de la falsedad. Y con eso el prisionero se salva. ¿Por qué? Si lo sacrifican en el altar de la falsedad, entonces él dijo la verdad. Y tendrían que haberlo sacrificado en el altar de la verdad. ¿Sí? Porque dijo la verdad. Y entonces lo tienen que sacrificar en el de la verdad. Pero si lo sacrifican en el altar de la verdad, contestó mal y tendrían que sacrificarlo en el de la falsedad. Fíjense que hace un juego mental, básicamente, en el cual le preguntan, ¿dónde te sacrificaremos? Vos tenés por la pareja de conceptos, verdadero o falso, son esos dos nada más. Fíjense lo particular que trae esto, porque si él dice que lo sacrifican en la falsedad, si lo llevan al de la falsedad, entonces él dijo la verdad, por lo cual tendría que llevarlo al de la verdad. Pero entonces él, ¿sí? Si lo sacrifican el de la verdad, entonces contestó mal, tendrían que haberlo llevado al de la falsedad. Entonces ahí él se salva. Las dos únicas posibilidades, sacrificarlo en un altar o en el otro, son en este caso igualmente falsas. ¿Sí? De donde se concluye entonces que 2 juicios contradictorios también pueden ser falsos los dos. ¿Sí? Esto lo plantea la escuela lógica contemporánea, ¿sí? Que dentro de las críticas, de nuevo, de lo que es el tercero excluido, plantea, ¿sí? De que pueden existir 2 juicios igualmente falsos. Este planteo es discutible, obviamente, ¿sí? Porque los que formularon la pregunta se equivocaron al formular la pregunta, porque creyeron que con esta pregunta obligaban a las personas a elegir entre blanco y negro, digamos, entre los 2 altares en este caso particular, ¿sí? La respuesta prueba que no obliga efectivamente a elegir uno de los dos, ¿sí? Por eso es que esta pregunta no es que divide rigurosamente en 2 caminos y vos tenés que elegir sí o sí uno de los dos, ¿sí? Los prisioneros, los únicos que podían llegar a afirmar era que tenían el propósito de sacrificarlo, pero el propósito de sacrificarlo quedaba contradicho por el simple hecho de formular esa pregunta que implicaba la posibilidad de no sacrificarlos, ¿sí? Fíjense que parece ser sumamente complicado cuando uno lo lee en una primera vez, pero después, si nosotros atendemos a lo que es el principio del tercero excluido, aparece esto. Entonces, atento a esto de los 2 altares, ¿qué sucede? Aparecen las reflexiones filosóficas, ¿sí? Si yo niego el principio del tercero excluido, consiste en afirmar que entre el ser y no ser, que es una pareja de conceptos, hay una tercera posibilidad, que es el devenir, ¿sí? La realidad, lo que nosotros vivimos hoy, es un proceso que cambia constantemente, ¿sí? Donde ambos principios pueden llegar a quedar negados, como bien se demuestra a través de la historia de los 2 altares. Todo lo que es real es contradictorio, ¿sí? Porque es cambiante. Es lo que es y al mismo tiempo de alguna manera ya no lo es, ¿sí? Eso es lo que tiene la realidad. Nosotros podemos afirmar que una cosa es esto, ¿sí? Pero al mismo tiempo ya no lo es, ¿sí? Porque la realidad, que es la que a mí me termina determinando
¿sí? Que es verdadero y que es falso, es lo que cambia constantemente. Entonces, lo que hoy es verdadero, mañana ya puede ser falso. Lo que hoy es falso, mañana ya puede ser verdadero. Eso es lo que filosóficamente se plantea. Hasta acá lo que es el tercero excluido, que es el tercer principio lógico. Y ahí aparece el último, ¿sí? Que es el principio de la razón suficiente, ¿sí? El principio de la razón suficiente también fue llamado el gran principio, o el principio grande también. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este principio plantea que todo es por algo. Todo lo que es por alguna razón, ¿sí? Que le hace ser como es, o de otra manera lo hace ser que no sea. ¿Sí? Ustedes vieron que generalmente nosotros decimos, bueno, por algo pasan las cosas. ¿Sí? Según el principio de la razón suficiente, todo sucede por algo. ¿Sí? Todo tiene una razón de ser. Por eso es que Leibniz lo llama el gran principio. Se plantea acá. Los planetas se mueven en órbitas elípticas por alguna razón. Y esa razón aparece cuando enunciamos la ley de la gravitación universal. ¿Sí? ¿Qué plantea este principio? Que todo está justificado. Todo tiene una razón de ser. Ahora, que yo no lo sepa, no implica que no exista. Que yo no lo entienda, no implica que no exista o que no sea de esa manera. ¿Sí? Por eso dice, todo está ligado a algo que es su razón de ser. Es un principio generalmente considerado ontológico y no lógico. ¿Por qué? Porque se refiere más a las cosas, ¿sí? Que a los juicios, pero rige también para los juicios. ¿Sí? Por eso es que respecto a las cosas que dicen, el principio dice que todo lo que existe existe por alguna razón. Respecto a los juicios, dice que todo juicio es verdadero o falso por alguna razón. Hay una razón por la que yo digo esto es verdadero. Hay una razón por la que yo digo esto es falso. Que yo sepa la razón o que yo no entienda la razón es algo personal, digamos, o algo particular. Pero todo tiene una razón de ser. Todo sucede efectivamente por algo. Fíjense que acá aparecen los 4 principios. El principio de identidad dice que el juicio es forzosamente verdadero, que algo es. El principio del tercero excluido, estudiamos recién, dice es imposible que 2 juicios sean falsos. El de contradicción dice el juicio es forzosamente falso o cuando es imposible que los 2 sean verdaderos. Tenemos las 3 posiciones. El principio de la razón suficiente no nos dice a nosotros qué es verdadero y qué es falso. Si no se mete en esa parte, digamos. Simplemente dice que las cosas son, ¿sí? Y que esas cosas son por una razón. Que sea verdadero, que sea falso, no nos dice nada. Solo nos dice, las cosas son por alguna razón. Existe una razón para que sea verdadero. Existe una razón para que sea falso. ¿Cuál es esa razón? Y no sabemos, va a depender de cada juicio en particular. Pero lo que plantea en un primer punto es solamente esa postura o esa idea. ¿Sí? Entonces, los otros principios, ¿sí? El principio de identidad, el principio de contradicción y el principio del tercero excluido, dan esa razón, cumpliendo así con esa exigencia de principio grande. Por eso que es el principio esencial, por decir. Ahora, todo juicio es verdadero o falso por alguna razón. Esa razón puede estar en otro juicio, puede estar en una situación específica o puede estar en el juicio mismo. ¿Sí? Yo, cuando doy una postura y digo esto es verdadero, yo voy a buscar la razón por la cual es verdadero. ¿Sí? Si yo estoy diciendo, ahora en Corrientes, ¿sí? Hay sol y hace calor, es un juicio que yo estoy realizando. Y me estoy basando en que en una situación objetiva salgo afuera y veo que hay sol y hace calor. ¿Sí? Por eso es que se ha querido completar el enunciado con un principio de razón suficiente, deficiente, según el cual lo que no es porque no hay ninguna razón para que lo sea. Quizás simplemente, ¿sí? No se sabe. Por eso es que cuando nosotros hablamos en falacias, que lo vamos a ver en un ratito, vamos a ver cómo este tercero excluido, este de razón suficiente, entra en juego respecto a las falacias. Entonces, el principio de la razón deficiente es lo que no es
porque no hay ninguna razón para que lo sea. ¿Sí? Eso es el tercero, deficiente. Hasta acá me van siguiendo, ¿van bien? Chicos, si alguno tiene alguna duda, puede levantar la mano, ¿no? Y así se le puede habilitar el audio. No se olviden de eso. Sí. Igual tengo abierto también acá el chat. Si escriben al chat también veo, no hay problema. Bien. Las raíces del principio, ¿sí? Lo del tercero, deficiente. Esto es la razón, el principio de razón deficiente. ¿Sí? Lo del tercero, el tercero excluido. Ahora, en la próxima, ¿cómo te digo? En la próxima diapositiva, ¿sí? Tenemos un breve resumen de los 4 principios para que ustedes los puedan diferenciar bien uno con otro. Porque por ahí un poco confuso, pero tenemos una diapositiva donde comparamos bien los 4, ¿sí? Básicamente, el principio de identidad nos dice que algo es y que es forzosamente verdadero. El segundo, el de contradicción, nos dice que dos cosas contradictorias no pueden ser las dos verdaderas. El del tercero excluido nos dice que las dos cosas contradictorias no pueden ser las dos falsas, salvo la crítica que le hace la lógica contemporánea, ¿sí? Que ellos sí plantean de que existe una tercera opción, que es el devenir, que es el cambio, digamos, constante que se da en la realidad. Y el de la razón suficiente, ¿sí? Que nos plantea que eh, todo todo es o no es por una razón, ¿sí? El principio de la razón deficiente, según el cual lo que no es porque no hay una razón para que lo sea, ¿sí? Ahora, esto se basa básicamente en la forma lógica, los juicios de uso de bases son la razón por la que yo sostengo la conclusión, ¿sí? La lógica, por la forma lógica, es por la estructura. ¿Se acuerdan que la lógica estudia la estructura? Entonces, por la forma lógica, ¿sí? Yo puedo decir que algo tiene una razón de ser por su estructura lógica. Los juicios que uso de base son la razón por la cual obtengo esta conclusión. En la forma física, toda modificación de la realidad tiene su razón de ser. Hay algo que hizo que cambie. La relación causa y efecto. ¿Sí? ¿Por qué si yo tenía agua y la dejé hirviendo y ahora ya no está el agua? ¿En qué se convirtió? Ahí en la forma física hay una razón, ¿sí? Que cambió, hay una causa-efecto. En la forma matemática, ¿sí? Las características de un ente dependen de otras características del mismo ente. Si es múltiplo, no es múltiplo, si se suma, si se divide. ¿Sí? Y en la forma moral, toda conducta humana tiene su razón en un hecho anterior, que es la relación motivo-fin. También los animales. La diferencia entre los animales y nosotros es que nosotros podemos razonar. Los animales no. Los animales reaccionan generalmente. ¿Sí? Si yo voy y ¿qué es lo que me pasa ahora? Por eso ladran mucho los perros. Pasan los chicos por la reja, tiki, 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 tiki. ¿Qué pasa? El perro se enloquece. Yo tengo un cachorro, se enloquece. ¿Sí? ¿Qué pasa? Yo dejo suelto al perro cuando están los chicos afuera, ¿sí? Mi perro va a reaccionar. Bien. Yo puedo entender, está mal pegarle a los chicos porque simplemente están golpeando mi reja. Yo puedo razonar eso, los animales no. Por eso que tienen una relación de motivo afín en general, con la diferencia que los animales no razonan y que nosotros las personas podemos llegar a entender. De igual modo, hay un montón de cosas que no entendemos por qué esos momentos de locura, lo de, ¿cómo es? Relatos salvajes que han sucedido, esos momentos de locura que le agarra la gente, que bueno, están también, digamos. Entonces, la relación entre los principios siempre está. En principio son independientes entre sí, cada uno tiene, ¿sí? Su propio concepto, su propia estructura. No se derivan los unos a los otros. No es que yo necesito sí o sí tener uno para tener el otro, pero el lógico Bosanquet sí sostuvo la coherencia en un análisis, que es este. Yo les copié tal cual para no equivocarme en nada. Me encanta esto porque es como un pequeño resumencito. Dice, el principio de identidad dice que hay juicios verdaderos sin reserva.
son los juicios reductibles a la forma A es A. Si hay juicios verdaderos, hay una realidad a la que esos juicios se refieren. El principio de identidad dice, pues, que hay una realidad y que esa realidad es la que es. Hay una realidad y es una. Es el principio de identidad. Dice que algo es algo. El principio de contradicción le agrega algo a al principio de realidad. Dice, la realidad es una y no dos. A es A y A no es B. No pueden ser los dos verdaderos. La realidad es la que es y no otra. ¿Sí? Por eso es que le agrega algo más al primero. El principio del tercero excluido dice que la realidad es un sistema de partes determinadas recíprocamente. A es B y A no es B, no pueden ser falsos los dos. Si niego cualquiera de esos dos juicios, no tengo más alternativas que afirmar el otro. Y ante cualquier juicio me basta decir sí o no para tener la seguridad de que estoy en la verdad o en el error. Siempre al juzgar estoy en la verdad o en el error. En el tercero excluido no podían ser los dos falsos, salvo la crítica que le habían hecho, pero lo de los dos altares es una crítica que se le hace a este principio, ¿sí? Pero el principio ¿sí? No pueden ser los dos falsos. Y el principio de la razón suficiente es que a todo le exige razón. Dice que la realidad es un sistema de partes relacionada de manera tal que cualquiera de sus partes se puede pasar a otra a través de las relaciones que la ligan. Dicho de otra palabra, la realidad es un sistema solidario de partes. La realidad es un universo, plantea Bosquet. ¿Por qué? Porque siempre hay una razón para poder decir que esto es verdadero o esto es falso. ¿Sí? Lo único que dice el de razón deficiente es que todo tiene una razón. No nos dice cuál es verdadero y cuál es falso. Simplemente nos dice todo tiene una justificación. Todo sucede por algo. ¿Sí? Si yo tengo una justificación de que esto es A, entonces no voy a tener la justificación para decir que esto es B. ¿Sí? Simplemente nos plantea eso. Los dos son, tenés el de razón suficiente, que es el principio, general es suficiente. Acá le puse. Suficiente es el principio. Deficiente es lo de la crítica o la contradicción que se le hace acá. ¿Sí? Según el cual lo que no es porque no hay una razón para que lo sea. ¿Sí? Pero el principio de razón suficiente. ¿Bien? Estas cosas tiene lógica que por ahí cambia la palabrita nomás. Hasta ahí todo lo que son los principios. ¿Sí? Los 4 principios. Después aparece lo que es razonamiento y empezamos a hablar de las inferencias inmediatas. Acá se complica un poco la cosa, ¿sí? Ya les advierto, vamos a ir lento, con paciencia, pero si pueden ir anotando, mucho mejor. ¿Qué es el razonamiento? El razonamiento estudia, ¿sí? Las estructuras, la lógica estudia las estructuras del pensamiento. El pensamiento está compuesto por 3 elementos: conceptos, que ya estuvimos hablando, juicios, que ya estuvimos hablando, y del razonamiento en sí mismo, ¿sí? El concepto es el pensamiento de las notas esenciales de un objeto. Es el concepto que ya teníamos nosotros de concepto, que yo le decía, el concepto es lo que está en el diccionario. Ahora, ¿qué tenemos que hacer acá? El concepto, le puse acá, es el elemento del juicio. El juicio es una relación enunciativa entre conceptos, ¿sí? ¿Verdaderos o falsos? El razonamiento es una relación entre juicios, que es correcto o incorrecto. Aclaro acá una cosa, ¿sí? Los juicios, ¿sí? Es una relación entre conceptos, por lo cual me van a decir si es verdadero o falso. Un razonamiento siempre va a ser correcto o incorrecto, ¿sí? Porque es una relación entre juicios, no entre conceptos. Es como más grande, por decir así. El pensamiento, el juicio no es una relación cualquiera entre conceptos, ¿sí? El razonamiento no es una relación cualquiera entre juicios,
¿sí? No es que es cualquier cosa con cualquier cosa, no. Es una relación en donde nosotros tenemos dos grandes elementos que son la conclusión y la premisa, ¿sí? Las premisas son las oraciones, los juicios que yo voy diciendo, que son las oraciones. La conclusión es una premisa también, pero, ¿sí? A la que yo llego en base a las premisas, ¿sí? Acá está anotado, un juicio siempre es verdadero o falso, ¿sí? Un razonamiento siempre es correcto o incorrecto, ¿sí? Eso es sumamente importante. Ahora, el juicio no es una relación cualquiera ni el razonamiento una relación cualquiera. ¿Se acuerdan que uno de los ejemplos que repite mucho este material es el de Sócrates, todos los hombres son mortales? Sócrates es hombre, por lo tanto, Sócrates es mortal. Ese ejemplo está constantemente en el libro. Son tres juicios. Todos los hombres son mortales, es uno. Sócrates es hombre, es un segundo. Por lo tanto, Sócrates es mortal, es un tercero. Estos tres son tres juicios, son tres afirmaciones. En un razonamiento, estas tres afirmaciones, ¿sí? Van a cumplir dos funciones, la de premisa y la de conclusión. La premisa es básicamente los ladrillos en los cuales se cimenta, ¿sí? O usa de base la conclusión, ¿sí? Todos los hombres son mortales y Sócrates es mortal son la premisa, ¿sí? O la base en la cual se basa la conclusión que es, por lo tanto, Sócrates es mortal. ¿Por qué? Porque yo utilizo estos dos juicios, ¿sí? Para poder llegar a esta tercera conclusión. Esa es la función. Esto completo es un razonamiento, ¿sí? Yo tengo un razonamiento. Tengo mi conclusión, que es la que yo llegué, y después tengo las razones con las que yo justifico. Esas razones por las que yo justifico se llaman premisas, ¿sí? Yo no le puse acá el dibujito, pero lo tenía en los demás años, que era el de Honky Donkey. Se me cae el documento con el Honky Donkey. Honky Donkey era un huevo que se quedaba arriba, ¿sí? De una muralla llena de ladrillitos. O tenía que ir sacando los ladrillitos sin que se caiga el Honky Donkey. Ese era el juego. ¿Qué pasa? Ustedes imaginen que el Honky Donkey es mi conclusión, ¿sí? Ahí arriba de mi muralla. Mi muralla está compuesta por un montón de ladrillitos. Cada ladrillito es una premisa, es un juicio, es una afirmación que yo hago. Cada uno de los ladrillitos. Si yo pongo un ladrillo arriba del otro, los pongo, ¿sí? Y arriba pongo un huevo, es muy posible que se caiga, porque no tiene nada que lo una, ¿sí? ¿Nosotros qué ponemos para unir los ladrillos para que no se caiga? Cemento. Ese cemento, ¿sí? Nosotros lo vamos a llamar inferencia. ¿Sí? ¿Qué es la inferencia? Es la relación que existe entre las premisas, ¿sí? Para que yo pueda sostener que se afirme mi muralla, ¿sí? Y que mi honky donkey que está arriba no se caiga, ¿sí? Entonces, cada ladrillito va a ser un juicio, una afirmación, que le llamamos premisas. Están unidos, cada uno de ellos, con cemento. Ese cemento es mi inferencia, es lo que me muestra la relación que existe entre premisas, ¿sí? Que si está bien construido, ¿sí? Arriba va a estar mi huevo, mi honky donkey no se va a caer. Pero si mis premisas están flojas, mi huevo se cae. ¿Qué significa? Mi conclusión se cae. No tiene sostén básico. Para que un razonamiento sea considerado bueno, yo necesito que las premisas tengan una relación buena, y esa relación la llamamos inferencia, ¿sí? Para que puedan sostener fuertemente mi conclusión. Ahí yo tengo un buen razonamiento. Si no, no lo tendría. De ahí es que nosotros vamos a tener
¿sí? Esto. El razonamiento necesita, además de los juicios, de mis afirmaciones, conceptos relacionantes. Y por lo tanto establece entre los juicios la relación por la cual uno de ellos, la conclusión, se presenta como derivado de otros conceptos derivativos. Esta frase, ¿qué quiere decir? Quiere aplicarle lo que le dije del honky donkey nada más. ¿Sí? El razonamiento no solamente necesita de juicios o de afirmaciones. Además de ello, también necesita de elementos que lo relacionen. ¿Sí? Yo no puedo decir, el cielo es azul, son las 10:30 de la mañana, por lo tanto, hoy no me baño. No hay una, son todas afirmaciones, ¿eh? El cielo es azul, son las 10:30 de la mañana, y por lo tanto, mi conclusión es, hoy no me baño. No hay una relación entre ellos. Entonces, mi razonamiento está mal. Por eso es que habla de los conceptos relacionantes. Todo razonamiento lo tiene. Como así se exige la cópula, ¿se acuerdan del es que nosotros exigíamos en el concepto? ¿Sí? Si en este concepto derivativo no sería posible un razonamiento. Nosotros necesitamos que exista esta relación o la inferencia entre las premisas, ¿sí? Para que pueda existir una conclusión. Siempre tiene que haber relación, siempre. Siempre. A veces no es muy obvia. En general, no tienen ¿cómo es? Los razonamientos no tienen estas estructuras que a nosotros nos van mostrando acá de, por ejemplo, ningún triángulo equilátero es triángulo rectángulo. Por lo tanto, ningún triángulo rectángulo es un triángulo equilátero. Este tiene una estructura simple. Te confunde el triángulo equilátero y la palabra nomás, pero tiene una estructura simple. O el de ejemplo que les di hoy, todos los hombres son mortales. Sócrates es hombre, por lo tanto, Sócrates es mortal. Esto tiene una estructura simple, ¿sí? Pero se puede ver el efecto relacionante del que nosotros estamos hablando, ¿sí? Aclaro una cosa acá. Una cosa es un razonamiento, otra cosa es una explicación, ¿sí? ¿Por qué aclaro esto? Porque muchas veces el razonamiento tiene que ser suficiente por sí mismo. ¿A qué me refiero? ¿Sí? Con que me den a mí todos los hombres son mortales. Sócrates es hombre, por lo tanto Sócrates es mortal. Es una estructura simple que es igual a la de. ¿Sí? ¿Por qué llegaste tarde? ¿Sí? Y te dicen, hubo paro de colectivo a partir de las 1. Yo salí a trabajar a las 1:30. Por lo tanto, no pude tomar el colectivo. ¿Sí? Llega a esa conclusión, pero a mí no me convence, para mí no es suficiente. ¿Sí? Está bien armado. ¿Sí? Hubo paro de colectivo a las 1, es mi primera premisa. Yo salí de trabajar a 1:30, por lo tanto, no pude tomar el colectivo y llegué tarde. ¿Sí? Tiene sentido. ¿Cuál es el tema? Que para mí no es suficiente, yo quiero que me convenzan. Y ahí aparece la diferencia entre un argumento y una explicación. La explicación es la que te dicen qué pasó, convenzan o no. El argumento, ¿sí? Sí o sí te tiene que convencer, ¿sí? Sí o sí te tiene que convencer. Nosotros cuando le decimos a cualquiera, a nuestra pareja, a nuestros hijos, lo que sea, explícame lo que pasó, yo no quiero yo quiero que me convenza. Entonces yo lo que estoy buscando es que me argumente su posición, no que me explique qué pasó. Esa es una de las cuestiones que entra en juego y por eso llegamos a muchas falacias en general. De ahí tenemos deducción, inducción y analogía. Ahí aparecen lo de si mi argumento es válido o no es válido. Ahí ya depende de la persona a quien se le da. Pero sí, muchas veces los argumentos para nosotros no son, las explicaciones no son suficientes, porque en realidad nosotros queremos argumentos. El argumento tiene la finalidad de convencer a la otra persona, ¿sí? Y la explicación no. Esa es la gran diferencia, y que si ustedes lo ponen en situaciones específicas, tiene sentido. Deducción, inducción y analogía. ¿Sí? Ustedes van a escuchar mucho estas tres palabras durante la carrera, en general. ¿Sí? Existen distintas clases de razonamientos. ¿Sí? Nosotros tenemos lo que se llaman razonamientos deductivos y razonamientos inductivos. ¿Sí? En los razonamientos deductivos, ¿sí? Es aquel donde existe una derivación forzosa. Es decir, se infiere, digamos, un juicio de manera forzosa. El ejemplo anterior de Sócrates. ¿Sí? Todos los hombres son mortales,
Sócrates es hombre, por lo tanto, Sócrates es mortal. Esto, ¿sí? Es lo que nosotros llamamos una derivación forzosa, ¿sí? En nuestro caso sería un razonamiento deductivo, ¿sí? Para mí es más fácil decir, razonamiento deductivo es cuando las premisas apoyan a un 100% a la conclusión. No lo dice en su libro, lo han dicho muchos otros lógicos, pero es más fácil para diferenciar. Cuando las premisas apoyan a un 100% a la conclusión, donde no hay dudas, digamos, de esa relación, nosotros decimos que es un razonamiento deductivo, ¿sí? Acá le da el ejemplo en la fórmula. A es igual a A. A es igual a B, ¿sí? B es igual a C. Por lo tanto, A es igual a C, ¿sí? Esto es deductivo porque 100% se cubre, digamos, ¿sí? Es rigurosamente formal, ¿sí? Y la lógica formal solamente estudia razonamientos deductivos, ¿sí? Porque la lógica formal, que es la que estudia la estructura, solamente se queda con lo que es 100% posible o verdad, digamos. Ahora, los razonamientos inductivos y por analogía no tienen esta relación forzosa. O sea, las premisas no apoyan en un 100% a la conclusión, ¿sí? Tiene una posibilidad del 90%, una posibilidad del 15%, pero no apoyan al 100% a la conclusión. Se obtienen conclusiones, pero no por la simple forma del juicio. Algunas S son P, por lo tanto, todas las S son P. La conclusión no se impone forzosamente. Yo no es que digo, al poner acá algunas, ¿sí? Yo ya no estoy al 100% como lo estoy en el deductivo, ¿sí? Acá, sí, es una posibilidad. Acá yo lo relaciono mucho para acordarme principalmente con el clima, ¿sí? Cuando ustedes escuchan el clima, ellos te explican, tipo, va a hacer calor, viene un frente frío, y te dan las razones, te explican, ¿sí? Porque viene esto, porque pasa esto, te dan tipo las premisas para llegar a esa conclusión, pero no te las aseguran al 100%, ¿sí? Porque pueden tener toda la ciencia y tener toda la lógica, digamos, pero no son Dios, como quien dice, para poder decir si llueve o no llueve, si hace calor o no hace calor, ¿sí? Entonces, el razonamiento inductivo, las premisas apoyan a la conclusión, pero no lo hacen en un 100%. No es forzoso, digamos. A esto yo le puedo agregar más información, pero nunca llega al 100%. En cambio, en, las, en el razonamiento deductivo, como las premisas apoyan a un 100% a la conclusión, ¿sí? Yo no necesito agregarle más información, porque ya está, ¿sí? Y el último es la analogía, ¿sí? La analogía es cuando la simple forma del juicio no me permite relacionarlos, pero tampoco tengo, ¿sí? Una relación forzada, ¿sí? O forzosa, como nos pasa con los anteriores. Sí, ahí le da el ejemplo. Marte ofrece ciertas características semejantes a las que han hecho posible la vida en la Tierra, que probablemente en Marte haya vida. ¿Sí? Nosotros, ¿por qué utilizamos esto? Ustedes saben que una de las funciones, o la principal función que tiene el abogado es asesorar al cliente y representarlo en un proceso judicial. Cuando nosotros tenemos que explicarle los hechos al juez, ¿sí? Nosotros tenemos que explicar los hechos, relacionarlos con el derecho y justificarlo. Yo lo puedo justificar en un 100%, como pasaría con un razonamiento deductivo, ¿sí? Por ejemplo, Pedro le tiene que pasar el dinero a Juan porque es su hijo y es menor y la ley lo dice. Hay un razonamiento deductivo, se apoya al 100%, ¿sí? Un razonamiento inductivo sería en el cual, mira, ¿sí? Existen muchas posibilidades de que él sea el que chocó, ¿sí? Por lo cual yo tengo que demostrar, ¿sí? Todas las pruebas que yo tengo para decir fue él el que chocó, por lo cual es el que tiene que pagar la indemnización, ¿sí? Y por analogía, nos sucede mucho que como nosotros tenemos demasiadas leyes en general, de distintas naturalezas, digamos, ¿sí? No todo lo que sucede en la realidad está efectivamente cubierto, ¿sí? Por lo cual muchas veces utilizamos la analogía.
¿A qué me refiero con esto? Como no está legislado específicamente esta situación, ¿sí? Pero sí lo está acá, entonces por analogía lo aplicamos. Por ejemplo, nosotros en el Código Civil tenemos regulado la responsabilidad de las instituciones educativas de gestión privada, pero las instituciones educativas que dependen del Estado están reguladas por una ley especial, no por el Código Civil. La ley especial no dice nada sobre instituciones educativas. Entonces, analógicamente, aplicamos lo de instituciones privadas para la educación pública. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay una ley específica. Ahí utilizamos analogía. El razonamiento por analogía, la simple forma del juicio a mí no me permite relacionarlos, no me permite una relación forzosa. Entonces lo que yo hago es cómo compararlo con lo que es más parecido y mostrar esa relación en general. ¿Sí? Hasta acá es la parte fácil de razonamiento. ¿Sí? Aparece lo que es más complicado. Las inferencias mediatas e inmediatas. ¿Sí? Dentro del razonamiento deductivo, se distinguen dos formas de inferencias, la mediata y la inmediata, ¿sí? Dentro del razonamiento deductivo, y anótenlo, dentro del razonamiento deductivo, ¿sí? Tenemos la inferencia mediata e inmediata, ¿sí? Las inmediatas son aquellas que, dado un juicio, se concluye directamente la conclusión. La fórmula A es igual a B, por lo tanto B es igual a A. Ningún pez es mamífero, por lo tanto ningún mamífero es pez. Todos los triángulos son figuras, por lo tanto algunas figuras son triángulos. ¿Sí? Estos son razonamientos deductivos porque se apoyan, digamos, al 100% sin necesidad de buscar nada más. Ahora, hay varias clases de inferencias mediatas. ¿Sí? Las mediatas son las que son más complicadas. ¿Sí? Dado dos o más juicios, se obtiene forzosamente un tercero. ¿Sí? Estos juicios sí se clasifican un tercer juicio. Mal escrito. Se clasifican en universales, todas las S son P, particulares, algunas S son P, singulares, S es P. El juicio singular, ¿sí? Puede ser considerado universal según la calidad que tenga el mismo. ¿Sí? Los juicios afirmativos o negativos, prescindiendo del juicio singular, si combinamos la cantidad con la calidad, tenemos 4 posibles. Este cuadrito que tiene acá abajo lo tienen en su libro, sépanselo. ¿Sí? Todas las S son P. Es un... Dice que todas las S, todos los sujetos son este predicado. Universal porque hablo de todas, afirmativo porque le estoy dando una cualidad. El 2 dice, algunas S son P, es un particular afirmativo, porque estoy diciendo algunos, particular, no todos, algunos, son P. Es decir, le estoy dando algo. Ninguna S es P, ¿sí? Es un universal negativo. Universal porque digo ninguna, nadie, S es P, ¿sí? Le doy algo negativo. Y el último, algunas S no son P, es un particular, algunas, ¿sí? No son, le quito o no le doy una cualidad, es P. Y ahí aparece la clasificación, ¿sí? Esta clasificación de las palabras afirmo y nego, ¿sí? Que son palabras latinas, se utilizan, ¿sí? Para poder identificar las letras. Estas letras son importantes que las sepan, porque después inclusive en los otros puntos se utilizan simplemente las letras, ¿sí? A, todas las S son P, que nosotros acá recién vimos, que eran universales afirmativos, se representan con la letra A, ¿sí? Los particulares afirmativos, algunas S son P, con la letra I. Los universales negativos, alguna S, ninguna S es P, se representa con la letra E. Y el último, el particular negativo,
alguna S no son P, se representan con la letra O. A, I, E, O. Son las letras que me representan, ¿sí? Cuando dice una inferencia A, significa que es, ¿sí?, un universal afirmativo, que se representa por todas las S son P. Si me dicen E, es un universal negativo. Ninguna S es P. Si ustedes ven en el libro, le va hablando de las que son inferencias por conversión, ¿sí? Es aquella en la que el sujeto y el predicado, 1 y 3, 2 y 4. Claro, pero se representan con letras. Es aquella en la que el sujeto y el predicado de la premisa se han convertido en predicado y sujeto de la conclusión, ¿sí? Que es carácter recíproco en matemáticas o función conmutativa. La conversión no es siempre posible. ¿Cuál es la diferencia entre mediatas e inmediatas? Las inferencias inmediatas son las que yo puedo obtener directamente de mi, son aquellas que yo puedo obtener directamente de mi razonamiento, ¿sí? Directamente de la frase que yo tengo, ¿sí? Como el caso de, ¿cómo se llama este? De Sócrates. Sócrates, todos los hombres son mortales, Sócrates es mortal, por lo tanto, Sócrates es eh, mortal. Hombre, Sócrates es mortal. Las inmediatas son aquellas que yo automáticamente ya las tengo dentro de mi razonamiento. Las mediatas son aquellas que yo no las obtengo directamente del razonamiento, sino que mentalmente hago como un trabajo de relación a otra cosa. Esas son las mediatas e inmediatas. Por convención, nosotros a las inmediatas, ¿sí?, que son aquellas que yo directamente saco, digamos, de mi razonamiento, yo las puedo convertir sujeto en predicado, el predicado en sujeto. No hay problema, que fue los ejemplos que vimos acá arriba nosotros. Ningún pez es mamífero, ¿sí? Por lo tanto, ningún mamífero es pez. Nosotros acá convertimos, ¿sí? Pez es mi sujeto, mamífero es el predicado. Yo acá en la conclusión le cambié, mamífero es el sujeto, el pez es el predicado. ¿Sí? Esas son por conversión inmediata. Todos los triángulos son figuras. Triángulo en este caso es sujeto, figura es el predicado. En mi conclusión, por lo tanto, algunas figuras no son triángulos, ¿sí? Ahora figuras es el sujeto y triángulo es el predicado. Esas son las que se dan por conversión. Que en las inmediatas son mucho más fáciles para poder identificar, ¿sí? Y acá le da los casos. Ningún juicio A, dice, un juicio A no permite obtener por conversión otro juicio A, sino solo un juicio I. Y ahí va lo de las letras que le decía. Entonces, un juicio A, que es un universal positivo, todas las S son P, no me permite obtener por conversión otro juicio A, ¿sí? Sino solo un juicio I. Y le da, el juicio I es un particular afirmativo. Todos los isósceles son triángulos, dice el ejemplo. Ese es mi juicio A. Todos los isósceles son triángulos. Por lo tanto, algunos triángulos son isósceles. Los dos son afirmativos, pero el primero es universal y el segundo es particular. ¿Sí? Por eso dice, esto sucede porque en los juicios afirmativos el predicado solo está tomado en parte de su extensión. Cuando digo que todos los isósceles son triángulos, lo único que sé por la forma del juicio es que isósceles pertenece a la clase triángulos. No se coincide o no con esa clase. Lo único seguro es que forma parte de ella. Por eso, al convertir, no puedo decir todos los triángulos son isósceles. ¿Sí? Por lo mismo es incorrecto este razonamiento. Todos los triángulos equiláteros son triángulos equiángulos. Por lo tanto, todos los triángulos equiángulos son triángulos equiláteros. Yo no puedo decir, convirtiendo el primero, que es más fácil, todos los triángulos, todos los isósceles son triángulos. Por lo tanto, todos los triángulos son isósceles, porque el segundo estaría mal y no se refiere, ¿sí?, automáticamente en ella.
Dice acá, el segundo juicio es verdadero, pero no se concluye del primero. Sabemos que es verdadero, pero lo sabemos por nuestro conocimiento en geometría, no porque sea una conclusión del otro juicio. El razonamiento formalmente correcto sería, todos los triángulos equiláteros son triángulos equiángulos. Por lo tanto, algunos triángulos equiángulos son triángulos equiláteros. De lo contrario, también sería correcta la siguiente conversión, que es incorrecta. Todos los triángulos son figuras, por lo tanto, todas las figuras son triángulos. Es incorrecto, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que las figuras no son solo triángulos, existen más. Pero ese conocimiento, ¿de dónde lo tenemos? De que lo que sabemos de geometría, no del razonamiento en sí mismo, ¿sí? De ahí aparece, ¿sí? El segundo. Un juicio I permite obtener por conversión otro juicio I. Un particular afirmativo me permite por conversión conseguir otro particular afirmativo, ¿sí? Algunos animales acuáticos son animales mamíferos. Por lo tanto, algunos animales mamíferos son animales acuáticos, ¿sí? Incorrecto, lo siguiente. Algunos animales mamíferos son cetáceos. Por lo tanto, todos los cetáceos son mamíferos. Yo no puedo pasar de un particular a un universal, ¿sí? Dice, este último juicio es verdadero. Todos los cetáceos son mamíferos. Es verdadero, pero lo sabemos por la zoología, no por mi conclusión, no por mi razonamiento, ¿sí? Esto básicamente, ¿sí? Lo que ustedes tienen que manejar para lo que es el examen de ingreso es esto. Un juicio I permite obtener por conversión otro juicio I. Un juicio A no permite por conversión otro juicio A, sino un juicio I. O sea, esas fórmulas en particular. No se pongan a analizar muy por menor, digamos, o muy minuciosamente cada uno porque se le va a hacer un lío en la cabeza y ustedes tienen que estudiar mucho. O sea, no tienen solamente lógica, tienen también lo que es organización jurídica y tienen también lo que es historia, ¿sí? 3, dicen los juicios negativos o el predicado está tomado en toda su extensión. El sujeto queda excluido de la totalidad del predicado. Un juicio E da por conversión otro juicio E. Ningún cuerpo limitado por 13 caras es poliedro regular. Por lo tanto, ningún poliedro regular es cuerpo limitado por 13 caras. Esta es una conversión simple, ¿sí? Sin limitación. El cuarto, un juicio O, ¿sí? Algunas S no son P, es un particular negativo, no puede ser convertido. Algunos mamíferos no son cetáceos. No permite concluir algunos cetáceos no son mamíferos, ¿sí? Directamente yo los juicios O, que serían los particulares negativos, yo no lo puedo convertir en nada, ¿sí? Los particulares negativos no se pueden convertir, ¿sí? En nada en general, no puede convertirse en otro juicio O, no puede convertirse en un afirmativo ni nada. Y el quinto, un juicio singular, ¿sí? S es P, es una determinada S, esta S es I. Permite obtener siempre otro juicio singular. El bromo es uno de los metaloides, por lo tanto, uno de los metaloides es el bromo, ¿sí? Estas conversiones no son automáticas, exigen, como toda inferencia, el concepto relacionante, el por lo tanto. El por lo tanto, chicos, que aparece acá y ustedes lo ven constantemente, lo que nosotros llamamos un indicador de conclusión. Siempre que ustedes vean por lo tanto, lo que sigue es la conclusión, ¿sí? Es también como una trampa, digamos, pero siempre que diga por lo tanto, coma, lo que sigue es la conclusión de mi razonamiento, ¿sí? Por eso es que ven acá todo el tiempo el por lo tanto, porque es un indicador de conclusión. El automatismo es el que nos lleva a la inferencia falsa como esta. Algunos artistas no son hombres inteligentes, por lo tanto, algunos hombres inteligentes no son artistas. El segundo juicio es cierto, pero no se deriva del primero. ¿Sí? Algunos hombres inteligentes no son artistas, eso es verdadero, pero no se deriva del anterior. Algunos artistas no son hombres inteligentes. ¿Sí? Aclaro una cosa también, para que no confunda mucho. Que una afirmación, acuérdense, los juicios son verdaderos o falsos. Los razonamientos son correctos o incorrectos. Eso hablamos hoy. Este caso
¿sí? Yo tengo en todo esto un razonamiento correcto. ¿Por qué? Porque estructuralmente se sigue, está bien. La conclusión es falsa, el juicio es falso o el juicio es verdadero. En este caso tengo una premisa que es falsa, algunos artistas no son hombres inteligentes, o llego a una conclusión, que en este caso un juicio que es verdadero, pero el razonamiento es lo que yo tengo que analizar, ¿sí? Aclaro de nuevo, los juicios son verdaderos o falsos, los razonamientos son correctos o incorrectos. Al razonamiento lo que le interesa es que haya una relación entre las premisas, nada más, ¿sí? Que lo que se diga en cada una de ellas sea verdadero o falsa es una cuestión aparte. Después ya aparece lo que son los equipolencias, por equipolencia o por contraposición. Por equipolencia dice, S es P, por lo tanto, S no es no P. El hombre es mortal, por lo tanto, el hombre no es inmortal. ¿Sí? Dado un juicio, se obtiene otro cambiando la calidad de la cópula y reemplazando el concepto predicado por su contradictorio. Eso es por equipolencia. ¿Sí? Lo que nosotros estudiamos era, el hombre es mortal, por lo tanto, el hombre no es inmortal. ¿Sí? Nosotros cambiamos, de nuevo, cambiando la calidad de la cópula y reemplazando el concepto del predicado, en este caso mortal, por inmortal. Y por contraposición, toda S es P, por lo tanto, ninguna no P es S. Todas las aves son vertebrados, por lo tanto, ningún invertebrado es ave. Dado un juicio, se obtiene otro cuyo sujeto es la negación del predicado del primero. ¿Sí? Es lo mismo, porque se infiere lo mismo. Todas las aves son vertebradas, por lo tanto, ningún invertebrado es ave. ¿Sí? Se dice lo mismo, pero con el negativo, por decirlo de alguna manera. Por eso es por contraposición. Después ya tenemos la inferencia inmediata por oposición. Este cuadro, sépanselo, ¿sí? No es difícil, ¿sí? Una vez que ustedes lo analizan, este cuadro no es difícil, ¿sí? Pero muestra la relación que existe entre las inferencias inmediatas en este caso, ¿sí? Que son A y E son los dos universales. A el universal positivo, E el universal negativo. En el caso de A dice, todos los planetas están habitados, ¿sí? El E, ningún planeta está habitado. Son contradictorios entre ellos, ¿sí? Abajo tenemos lo que se llaman subalternos, porque son los particulares afirmativos o particulares negativos. El I es el particular afirmativo. Algunos planetas están habitados. Y el O es un particular negativo. Algunos planetas no están habitados. Entonces, universales particulares tenemos subalternos entre ellos, ¿sí? Entre A y E son contradictorios. Entre negativo y positivo, contradictorio. Entre particular negativo y particular positivo, subcontrarios. O sea, son contrarios. Y cruzados son simplemente contradictorios. ¿Sí? Voy de nuevo. Entre A y E son contrarios. Son como las dos caras de la moneda. Entre I y O, que son los dos particulares, uno afirmativo y el otro negativo, son contrarios, subcontrarios entre ellos. Cruzados, todos los planetas están habitados y algunos planetas no están habitados, es contradictorio. Lo mismo al revés, entre E e I o I y E, ¿sí? Son contradictorios. Ningún planeta está habitado, es contradictorio a decir algunos planetas están habitados. Por eso son contradictorios entre ellos, ¿sí? Y abajo le da la explicación de cada uno de ellos, ¿sí? Tenemos los juicios A y E. Todos los planetas están habitados, ningún planeta está habitado. Los dos son los universales, uno negativo y el otro positivo. Si uno de ellos es verdadero, podemos concluir que el otro es falso. Si uno de ellos es falso, no podemos concluir nada con respecto al otro, ¿sí? Esos dos juicios no pueden ser verdaderos los dos, pero pueden ser falsos los dos, porque son contrarios. Tenemos juicios I y O, que son los particulares, afirmativos y negativos.
Algunos planetas están habitados y algunos planetas no están habitados. Si uno de ellos es verdadero, no podemos concluir nada con respecto al otro. Si uno de ellos es falso, podemos concluir que el otro es verdadero. Y estos dos juicios no pueden ser falsos los dos, porque son subcontrarios entre ellos. Y el último son las inmediatas según la modalidad. Los apodícticos, los asertóricos y los problemáticos. Los apodícticos son aquellos que anuncian forzosidad, ¿sí? Es decir, son aquellas en donde existe una relación forzada o forzosa entre ellos, ¿sí? Los asertóricos son aquellos que anuncian un hecho o algo que sucedió, y los problemáticos son los que enuncian una posibilidad o probabilidad. Una inferencia inmediata entre ellas son, por un lado, en los apodícticos, permite inferir inmediatamente un juicio problemático. La afirmación de una forzosidad de la relación entre sujeto y predicado nos permite afirmar la posibilidad de su relación. La afirmación de un hecho prueba su posibilidad. Los asertóricos permite inferir un juicio problemático. La realidad de un hecho prueba su posibilidad. Y el problemático no puede inferirse un juicio apodíctico ni tampoco un asertórico. ¿Sí? El que sea posible que otros planetas estén habitados no permite afirmar forzosamente que estén, ni que no pueden afirmar forzosamente que lo estén, ni que lo estén de hecho. De esto, lo que le pueden llegar a preguntar simplemente es, si un juicio apodíctico puede incluir un asertórico y un problemático, sí. Un juicio asertórico puede incluir un apodíctico y un problemático, sí. Un problemático puede incluir un asertórico y un apodíctico, no. Nada más que eso, ¿sí? Si pueden estar incluidos los unos con los otros. Nada más. Esto es todo lo que es razonamiento del punto 6, ¿sí? Yo sé que es mucha información, ¿sí? Sé que es un poco tedioso, principalmente esta parte, ¿sí? Yo creo que le puede llegar a preguntar, no tengo idea, yo aclaro esto, yo no tengo idea de quién hace las preguntas ni cómo, no. Yo creo que este cuadrito va a ser importante. Si ustedes entienden este cuadrito de la relación entre universal afirmativo, universal, ¿sí? Se pueden llegar, ir concluyendo llevándolo uno con los otros, ¿sí? Eso se le va a hacer mucho más práctico, ¿sí? Entonces, eso nos va llevando al uno al otro. Dice, un asertórico no puede llevar a uno apodíctico. En principio, no. Yo les dije al revés. Un asertórico, que es el que enuncia una realidad, ¿sí? Permite inferir un juicio problemático y la realidad de su hecho, pero no un asertórico porque no anuncia una forzosidad, ¿sí? Esto es por un lado, ¿sí? Les voy a cambiar algo, a ver si puedo. Quiero compartir otro, acá está. Ahí le cambié de PowerPoint. ¿Ven este PowerPoint ahora? Bien, vamos a lo que son falacias, ¿sí? Las falacias, en el material que ustedes tienen, ¿sí? Está largo y tienen un montón, está buenísimo el texto, ¿eh? El mismo texto ya lo ha tocado Ingreso 2020, tuvo el mismo texto, el mismo material, ¿sí? Está muy lindo el texto, un poquito largo nada más, ¿sí? Y tiene varios casos a resolver, eso no toquen ustedes, no es necesario, ¿sí? ¿Qué son las falacias? Las falacias es un tipo de razonamiento que parece correcto, pero que en realidad es incorrecto. Es decir, es algo que parece que está bien, pero en realidad no está bien. ¿Sí? Estas falacias, ¿sí? Pueden ser formales o no formales. Las falacias formales, ¿sí? Son aquellas en donde existe un error en la construcción
¿sí? De mi argumento. Es decir, hay un error en la manera en cómo las proposiciones se van relacionando entre sí, por eso se llaman formales, ¿sí? Hay un error en la forma. En cambio, las no formales son aquellas que el error, ¿sí? No está en la construcción, sino que es por un problema en el contenido. La falta de atención, ambigüedad, vaguedad de las palabras son las que generan, ¿sí? El error. Está bien construido mi argumento, pero algunas de las palabras que yo utilizo son palabras vagas o son palabras ambiguas, ¿sí? Por lo cual me lleva a un error. El otro día veíamos, hay un dibujito que mira a mi hija, que no, Vanity Force, algo así se llama, que es una nenita que anda con un chanchito para todos lados. Y en un capítulo del dibujito decía, ¿sí? Estaba la chica, el capítulo trataba de que la chica estaba gorda, digamos. Entonces, ¿sí? Le decían, pasame a la cerda de la niña. Y el muchacho agarra y le pasa a la nena gorda, en vez de pasarle la chanchita con la que está la nena, ¿sí? Ahí hay un error, ¿sí? No formal. ¿Por qué hay un error no formal? Porque la construcción está bien, pero si yo me refiero, pasame a la cerdita de la niña y veo la nena gorda, y al lado hay una cerdita, una chanchita de verdad, que es de la niña, ¿sí? Hay un error no formal, porque no hay un error en la estructura, hay un error en el significado, ¿sí? Aclaro esto porque nosotros ahora vamos a hablar principalmente de las formales, ¿sí? Las falacias se clasifican entonces en formales y no formales. ¿Con eso? Bien. Dentro de las falacias se clasifican en 4 grupos, ¿sí? En las falacias de relevancia, las falacias de relevancia son aquellas en las que las premisas son irrelevantes para la conclusión. ¿Se acuerdan que yo les dije? Es muy importante que los ladrillitos de mi pared estén relacionados para llegar a esa conclusión. En las falacias de relevancia, ¿sí? Las premisas no son importantes para la conclusión, porque tienen un impacto emocional. Ahí tenemos la apelación a la emoción, la pista falsa, el hombre de paja, apelación a la fuerza, argumento ad hominem o contra la persona, y la conclusión irrelevante. Vamos a explicar algunos de estos. Después tenemos lo que se llaman las falacias de inducción deficiente. Dentro del grupo de la inducción deficiente son aquellas donde las premisas son inadecuadas para justificar. No es que son irrelevantes, no es que no nos importan. Acá son inadecuadas para poder justificar la conclusión. Dentro de esto tenemos el argumento por ignorancia, ad ignoratiam, la apelación inapropiada a la autoridad, causa falsa, ¿sí? Y generalización precipitada. Algunos de estos los vamos a explicar que son los que entran en su examen. Falacias de presuposición, ¿sí? La conclusión depende de un supuesto tácito, dudoso, injustificado o falso. Accidente, pregunta compleja, ¿sí? O petición de principio. Y las últimas son las falacias de ambigüedad. Acá las falacias son causadas, como el ejemplo de la niña, ¿sí? Por un cambio, una confusión en el significado de las palabras dentro del argumento. Equivocación, anfibología, acento, composición o división, ¿sí? Aclaro una cosa, yo considero personalmente que tienen que saber qué está dentro de qué. Dentro de las falacias de relevancia está apelación, Dentro de las de inducción deficiente están tal. Dentro de las de presuposición están tal. Yo he visto, ¿sí? Que me pasaron algunos chicos algunas de las prácticas que ustedes habían tenido en el campus virtual, algunas preguntas de práctica que le habían hecho y si ustedes se dan cuenta, le van dando los conceptitos o las ideas. Si ustedes leen las preguntas en el examen del modelito que les dieron, ¿sí? Les van apareciendo como los conceptos, las ideas de cada una, ¿sí? Por lo cual, ¿sí? Sería, ustedes tienen que ir prestando atención nada más. ¿Bien? Yo considero que les puede llegar a preguntar. Dentro de las falacias de presuposición se encuentran, ¿sí? Y le empieza a pasar, ¿sí? Pregunta inapropiada,
¿sí? Apelación a la emoción y así sucesivamente. Vamos a las falacias de relevancia. Las falacias de relevancia sí son aquellas que tienen errores simples, ¿sí? Son errores comunes que nosotros generalmente los cometemos, ¿sí? Que son consecuencia de la falta de conexión que existe entre las premisas y la conclusión. El primero de ellos es el argumento ad populum, o al pueblo o apelación a las emociones, ¿sí? Acá yo busco ganar el asentimiento, ¿sí? Popular o convencer a todos los demás despertando pasiones, ¿sí? No hay razones adecuadas, ¿sí? O se exponen razones que no están vinculadas con la conclusión, pero que van a ser aceptadas por el auditorio, ¿sí? Acá le dice, redonda, todo el mundo sabe que la Tierra es plana, ¿sí? Ahora, el segundo considera que la Tierra es plana porque todo el mundo dice que es plana, ¿sí? Generalmente, ¿sí? Ha pasado un montón de casos que, sí, las democracias son buenas, sí, la mayoría de los países tienen democracia, tiene que ser buena, sí, la religión católica es buena, sí, porque hay muchos católicos, entonces tiene que ser buena, sí, cuando nosotros utilizamos el argumento ad populum o apelación a emociones, implica que nuestra conclusión o las premisas que apoyan nuestra conclusión, sí, no tiene una razón adecuada, simplemente decimos porque todo el mundo lo hace, ¿sí? Me pasó varias veces ya que le digo a los chicos, ¿sí? Principalmente cuando doy clases de daños, si toman, no conduzcan. Si ven a un amigo que está muy alcoholizado, no dejen que su amigo salga, ¿sí? ¿Y qué me dicen? Ah, pero si todo el mundo sale tomado, pero si todo el mundo... ¿Es una justificación válida para su argumento? No, pero porque es una falacia el intento de ganar al asentimiento popular para una conclusión despertando pasiones. No me meto en política porque también pasa lo mismo. En política hay muchísimos argumentos ad populum, ¿sí? Lo mismo pasa con el ad misericordiam o el llamado a la piedad. Esto le habrá pasado a ustedes más de una vez. Cuando se apela a la piedad de otro para aceptar una determinada conclusión. Está dentro del ad populum también, ¿sí? Yo le puse el ejemplo, disculpe señorita, ¿podría comprarme esta crema para manos? No, gracias. Por favor, cómpremela, es que no vendí nada en todo el día y me van a correr, tengo a mi mamá enferma. ¿Sí? ¿Cuántas veces nos ha pasado, ¿sí? Que en la calle, ¿sí? Te ofrecen algo y vos le decís, no, no, pero mis hijos tienen hambre, yo estoy enfermo, necesito comprar un remedio y terminás comprándole, no sé, un pañuelito, ¿sí? En el centro pasa constantemente, sí. Terminás comprándole un pañuelito porque querés el pañuelito o porque querés el producto, no, por la piedad, ¿sí? Por eso es que generalmente incluyen acá niños, porque a los niños vos le tenés más piedad que los grandes, o personas con discapacidad, ¿sí? Porque nosotros somos susceptibles en general a ese tipo de a las personas con discapacidad como que el llamado a la piedad es mucho más fuerte, ¿sí? Esto se da mucho, pero es de nuevo una falacia, porque ustedes compran el producto porque quieren el producto, no, lo compran por esto, ¿sí? Lo mismo pasa con la pista falsa, ¿sí? Que es otro tipo de falacia, de relevancia. Su eficacia radica en la distracción, porque se desvía la atención, ¿sí? Se cree que el nombre original es Red Berry o arenque rojo, ¿sí? Inspirada en la práctica en donde trataban de salvar a una zorra, sí que era perseguida a través dejando pistas falsas, ¿sí? Dice acá, puede ser que en un debate se haya presentado un argumento fuerte, difícil de rechazar. Como el adversario no se ve con fuerzas para enfrentarse a ese argumento, con un contraargumento, lo que hace es introducir algo que lo distraiga. Introduce un nuevo argumento con la pretensión de desviar la atención. ¿Cuántas veces no le ha pasado a ustedes con sus padres o sus hijos para con ustedes? ¿Sí? Mi hija tiene 10. Cuando me trajo las notas del colegio de unos exámenes que había hecho, me dice, me fue bien, mamá. Sí, le fue bien, había sacado 7, 8. Yo le digo, mira, si sin estudiar te fue bien, imagínate estudiando, ¿cómo te va a ir? Y me dijo ella, ¿a vos te importan las notas?
¿No te importa que tu hija sea feliz? ¿Que sea una persona feliz en la vida? Ahí hay una pista falsa, porque ella no estaba, ¿sí? Contraargumentando mi argumento de que si es, sin estudiar, o sea, sin dedicarse a estudiar, le fue bien, imagínense si estudiaba un poco. Ella me dijo, ¿vos te importa la nota? ¿No te importa que yo sea feliz? Eso es una pista falsa. Ella desvió la atención. Yo, obviamente, sí quiero que sea feliz, hija, pero mira si te dedicas a estudiar un poquito, ¿sí? Lo hacemos todo el tiempo, ¿sí? Con nuestros hijos en general o nosotros con nuestros padres, ¿sí? El hombre de paja es muy parecido, ¿sí? En esta falacia no se critican ideas, sino una imagen, ¿sí? Caricaturizada o manipulada de estas. Es una variedad de pista falsa porque se distrae también la atención, pero acá, ¿sí? Yo en vez de desviar la atención, yo cambio totalmente el argumento. A, creo que no debería vandalizar objetos en manifestaciones feministas. ¿Sí? Es una opinión. B le dice, estás diciendo que te importan más los objetos que la vida de miles de mujeres asesinadas. Esto es increíble. Esto pasó muchísimo, ¿sí? Más todavía con las manifestaciones que hubo en el paro del 24 también, o lo que hubo anteriormente, ¿sí? Son falacias del hombre de paja, ¿sí? Nadie se puso a discutir cuál era la razón por la cual se hacía una marcha, ¿sí? Sino que se ponían a discutir esto. Pasó mucho con los movimientos feministas que se criticaron demasiado en este punto, ¿sí? Fíjense que el ejemplo del hombre de paja en este caso es una falacia, ¿sí? Es normal o común, ¿sí? Yo no digo que la gente no se tenga que manifestar, pero a veces uno tira ese tipo de comentarios de, che, la gente no debería tirar la basura en la calle. Y la otra persona como que te da vuelta y dice, ah, o sea que las personas no se pueden manifestar, no pueden presentar su opinión, te cambian, eso es hombre de paja, ¿sí? Yo no quise decir eso, yo en realidad quise decir otra cosa, tiré un simple comentario, ¿sí? Por eso es una falacia común. Las de relevancia son las más comunes. Después tenemos la del argumento ad voculum o apelativo a la fuerza, ¿sí? Acá es cuando yo hago que la persona acepte mi conclusión, pero no porque esté de acuerdo conmigo, sino porque yo lo amenazo, ¿sí? Con la fuerza, ¿sí? Esta amenaza puede ser directa o indirecta. Yo acá le puse, sin duda usted elige la mejor opción, libremente lo recuerdo, ¿sí? Y le da. A mí me pasa, de nuevo, un chantaje, sí, exactamente, un chantaje es uno de estos. Pasa muchas veces también con mi hija, está rica la comida, estoy con el cinto al lado. ¿Está rica la comida, verdad? Sí, mamá, está riquísima. Yo estoy con el cinto al lado si no termina de comer. ¿Sí? Los chantajes también son de esta manera. Yo te entrego este dinero porque quiero, mentira. ¿Sí? Pasa en general, son apelativos a la fuerza. ¿Sí? Todo este tipo de falacias, ¿sí? Están todo el tiempo. ¿Sí? Es normal, ¿sí? Por eso es que cuando ustedes se ponen a analizar un montón de cosas, tienen que efectivamente, ¿sí? Ponerse a analizar si tiene sentido o no. Lo mismo con el ad hominem ofensivo. El ad hominem ofensivo, si es un argumento que va dirigido contra la persona en vez de refutar la verdad que afirma, ¿sí? O atacar lo que se dice, ¿sí? Alguien que se viste tan mal no puede tener la razón. A mí me ha pasado más de una vez, ¿sí? En el ejercicio de la profesión, que tenemos un pequeño problema, sin ofender en general, que si bien somos muchas mujeres las que estamos dentro del campo, siguen prefiriendo los varones, o como que tienen mayor confianza con los varones. Entonces, me ha pasado más de una vez que yo en una reunión he dado, ¿sí? La opinión o he dicho cómo tenemos que proseguir y me han dicho, tipo, la verdad es que todo bien, pero vos sos mujer, no sé si entenderías. Eso es un argumento a dominio ofensivo. En ningún momento criticaron mi idea, mi punto de vista para encarar el caso. Me dijeron, vos sos mujer, por lo tanto no podés tener razón, no vas a entender porque sos mujer, ¿sí? Pasa mucho también, eso en el ejercicio de la profesión me ha pasado, ¿sí? Pasa muchas veces también con el fútbol, que hay
hombres que creen que las mujeres no saben de fútbol porque son mujeres. Ahí se ofende a la persona y no se ofende al argumento que está realizando, ¿sí? Y el ad hominem circunstancial, ¿sí? No le puse la imagen acá, pero se da en relación a un argumento por una persona que es descalificada por las circunstancias que lo rodean. Tenía una imagen de un policía, les voy a colocar después para enviarles. Acá es cuando se utilizan las circunstancias personales como premisa de un argumento en contra, ¿sí? La imagen que tenía era de a un hombre que lo estaban sacando de una casa, arrastrado por la policía, ¿sí? Golpeado, arrastrado, y decía, la policía la periodista le decía, acá la policía está maltratando a un hombre, los derechos humanos no se están respetando, y se ve la pared, digamos, y del lado de adentro ese hombre había matado a 5 personas. ¿Por qué se llama ad hominem circunstancial? Porque yo solamente veo la circunstancia. Yo estoy viendo que lo están arrastrando al hombre, sacándolo. Esto es una circunstancia personal o puntual, digamos. ¿Sí? Y yo en base a eso doy mi argumento. Pero no estoy viendo lo que realmente está sucediendo. ¿Sí? Por eso es que utiliza circunstancias personales como premisa de un argumento en contra. Después tenemos el pozo envenenado. El pozo envenenado lo hacemos siempre. ¿Sí? Exactamente. Se ve la circunstancia y no el contexto completo. Eso nosotros lo vemos mucho en los medios de comunicación. ¿Sí? Los medios de comunicación nos dan solamente un punto de vista, nos da el contexto completo, por eso hay que tener mucho cuidado. El pozo envenenado es lo que nosotros hacemos en general. ¿Sí? Anular al oponente antes de que ofrezca su opinión, de manera que él no pueda directamente defenderse. ¿Sí? Mi amiga termina con el novio. Viene, nos cuenta a nosotros, mira, él hizo esto, hizo aquello, pasó esto con mi amiga, nosotros sí, sí, sí. ¡Ah! Qué hijo de su mami, ¿cómo pudo haber hecho eso? No, 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 no. Cuando viene el novio a querer darnos sus explicaciones, nosotros directamente no lo aceptamos. Ni siquiera lo escuchamos. ¿Por qué? Porque ella ya envenenó el pozo. ¿Sí? Es como envenenar el agua del río antes de que llegue a quien la bebe. ¿Sí? Esto sucede mucho, ¿sí? Con los amigos, más de una vez le habrá pasado a ustedes. Sucedió mucho en el debate presidencial de presidente y vicepresidentes, ¿sí? En donde ya trataban como de descalificar al otro antes de que el otro hable, ¿sí? Y es una de las falacias que se utiliza mucho en los discursos políticos en general, ¿sí? Después tenemos a la ignorantio lenchi, ¿sí? El argumento ignorantio lenchi también se llama conclusión inatinente, ¿sí? Este caso es cuando un razonamiento que se supone dirigido a establecer una conclusión particular es utilizado para probar una conclusión distinta, ¿sí? En este caso, no le puse tampoco la imagen, no sé por qué no está. Yo la había descargado. En la ignorante Lenchi, espérenme un segundo. Decía, en la ignorante Lenchi es cuando el razonamiento, que en teoría va dirigido para poder yo crear una conclusión particular, ¿sí? La termino llevando a otro, ¿sí? Camino. En este caso, en el argumento, ¿sí? Pierde su punto, por eso se llama non sequitur, ¿sí? Es un argumento en el cual la conclusión no sigue las premisas, ¿sí? En general, sí, yo le había puesto este ejemplo que les voy a copiar ahora en el Power antes de enviarla, ¿sí? Hay una distorsión. Dice, supongamos que un abogado sabe que su cliente saldrá beneficiado tanto si va a juicio como si va a mediación. Supongamos también que el cliente no sabe cuál vía será mejor, que es lo común, y por eso le pregunta a su abogado cuál cree que debe ser su elección. El abogado contesta, debemos ir a juicio. El cliente pregunta, pero ¿por qué irnos a juicio y no mediar? Y el abogado le contesta, porque si vamos a juicio, saldrás beneficiado. El argumento del abogado, el juicio saldrá beneficiado, por lo tanto debe ir a juicio, cae en falacia ignorante lenchi, ¿sí? Porque no ha dado la razón por la cual tiene que descartar la mediación.
¿sí? En la ignorantia lenchi, ¿sí? Yo utilizo, ¿sí? Dos cosas. Por un lado, doy mi razón sin justificar por qué no otra, ¿sí? Juego con la ignorancia de la otra persona, pero también pasa, ¿sí? Cuando no hay razones suficientes para probar la verdad de algo, entonces yo lo considero verdad. Por ejemplo, ¿existe Dios? Yo como creyente creo, digamos. Creer es como creer implica afirmar que algo es verdad, ¿sí? Yo creo en Dios, ¿sí? Porque nadie ha demostrado lo contrario. Entonces para mí existe, pero ustedes me pueden decir lo mismo. No existe porque nadie ha demostrado lo contrario y sería correcto, ¿sí? Esos son los ignorantios, el enchi. Eso dentro de las que son las falacias de relevancia. Después ya tenemos las falacias de inducción deficiente. En este caso dijimos, son aquellas donde las premisas son inadecuadas para justificar la conclusión. Argumento por ignorancia, apelación inapropiada a la autoridad, causa falsa y generalización precipitada. Esas son las que están en la lista. Pero en el libro solamente dos le da. La por ignorancia, que teníamos recién, del hecho de que no se haya podido demostrar la falsedad, no podemos acreditar la verdad. ¿Sí? La ignorantia y el enchi son las que más, la ad ignoratiam, ¿sí? Por la ignorancia son las que más utilizamos. ¿Sí? Todo el tiempo nosotros por ignorancia decimos tal cosa, porque no sabemos la verdad. Entonces, es verdadero o es falso, cualquiera de los dos. Y la última, el ad verecundiam, ¿sí? También se llama apelación inapropiada a la autoridad, ¿sí? Que son aquellas que cuando se cree que quien expresa el argumento tiene la razón por ser profesional. Esto aclaro también. Nos pasa muchísimo, ¿sí? Y se basa en el juicio de una supuesta autoridad que en realidad no tiene, ¿sí? Acá le puse, como Nobel de literatura recomiendo el vino tinto para combatir la caspa. Que sea el Nobel de literatura no significa que tenga razón por la caspa, ¿sí? Nos pasó en su momento, me acuerdo, de Maradona. Maradona decía que hay que, no sé, vender tan cosa y dolarizar y no sé qué cosas más. Yo le decía, pero bueno, Maradona es economista. Y me decían, no, Maradona es un buen jugador de fútbol, bueno, pero no es economista. ¿Sí? Que sea bueno en un área no implica o no significa que seas buena en todo. Por eso se llama apelación inapropiada a la autoridad. ¿Sí? Que una persona sea profesional en una cosa, ¿sí? No significa, ¿sí? Que tenga razón sobre otra. Nos pasa mucho a nosotros que a los abogados, sin tener doctorado, nos llaman doctores, ¿sí? Y entonces ahí entramos entre si es doctor abogado o es doctor médico, ¿sí? Que una persona sea doctor abogado, ¿sí? No implica que sepa medicina, ¿sí? O con los mismos abogados en general, ¿sí? Mi caso particular, yo soy civilista, ¿sí? Estoy haciendo especialización en Derecho Administrativo. Yo penal, nada. No me gusta y no quiero estudiar penal. Entonces, ¿qué pasa? Hay gente que viene y me pregunta por el caso de, en su momento, por el de los rugbyers, por su momento. Yo te puedo dar una perspectiva general del punto de vista civil, porque es lo que yo sé, pero yo penal lo manejo. Entonces, hay una apelación en cierto punto inapropiada a la autoridad y lo usamos mucho. Tengan cuidado con esto, ¿sí? La apelación inapropiada a la autoridad respecto a los médicos, respecto a que ahora hay mucho dengue y hay mucho COVID. ¿Por qué? Ya pasó más de una vez. Todos tenemos de común conocimiento que por dengue tenemos que tomar paracetamol y nada más. Y te empiezan a decir, no, porque fulanito, ¿sí? Es enfermero y es secretario de Juan Pérez, ¿sí? Están en tal lado o están en tal cosa, ¿sí? En eso tengan cuidado, ¿sí? Si el médico que los atiende le dice tomen paracetamol, ustedes no se automediquen, porque eso pasa con la apelación inapropiada a la autoridad. ¿Bien? Y hasta acá, ¿sí? Es todo lo que se tiene, sí, de falacias. ¿Bien? Hay chicos, hay archivos, aclaro, que a mí me pasó lo mismo, que me faltaba una última parte.
Sí, ahí voy. Me faltaba una última parte, me faltaban páginas. ¿Sí? Tengan cuidado de tener completo el archivo. El ad ignoratiam. Este. En el ad ignoratiam, ¿sí? Nosotros consideramos que un argumento es verdadero, ¿sí? Porque no podemos demostrar que es falso, ¿sí? O yo digo que algo es falso porque no se puede demostrar que es verdadero, ¿sí? Eso es la ignorancia, o en base a la ignorancia. Como no se puede demostrar, ¿sí? Que hay vida en Marte, yo digo que hay vida en Marte, total, nadie demostró lo contrario, ¿sí? Yo digo que en Plutón viven aliens, nadie demostró lo contrario, ¿sí? Ese es el que se apela a la ignorancia, ¿bien? Hasta acá es todo lo que es lógica. Lo hemos hecho en un tiempo, creo yo, rápido, porque lo hicimos en 3 clases, es mucho material, pero sí, yo les voy a mandar todo esto, les voy a agregar las imágenes que les faltan, se los voy a mandar y espero que les sirva de ayuda. Eso lo vamos a estar compartiendo por los grupos de WhatsApp. Una vez que la doctora me pase el Power, vamos a estar compartiendo por ahí el Power, chicos. ¿Alguno tiene alguna duda para consultarle a la doctora antes de por ahí ir terminando ya? El que tenga dudas, que levante la mano y se le activa el sonido, el micrófono, digamos. Yo ya termino y ya le agrego las imágenes y entonces ya se los mando a los chicos para que ellos se los manden a ustedes. Estamos, no hay Muy ningún... bien, gracias chicos. Muchísimos éxitos en el examen.